De negligencias médico-estéticas, de patinetes eléctricos y de problemas en comunidades de vecinos hablaremos en los próximos minutos. Bienvenidos. Hora Segura, con Marga Noguera, en Es Radio 97.1. Cuando un paciente se somete a una cirugía estética, lo hace con la intención de mejorar su calidad de vida. Por desgracia, en algunos casos el problema no mejora, sino que empeora por mala praxis. Esta semana hablaremos de negligencias médico-estéticas con el abogado Daniel Martínez Raso. Los patinetes eléctricos hace tiempo que se han convertido en el centro de la polémica. Está claro que ofrecen beneficios en términos de movilidad urbana, pero plantean desafíos que requieren un equilibrio entre la innovación tecnológica y la seguridad pública. Será el tema que trataremos con Marta Cañellas, profesora de Seguridad Vial de Autoescuela Forti. Un administrador de fincas es un profesional encargado de administrar y gestionar comunidades de propietarios. Hoy conoceremos los problemas más frecuentes con los que se enfrentan estos profesionales. Nos ayudará Pep Bonot, administrador de fincas colegiado. Bienvenidos a Hora Segura. Empezamos. Hora Segura, con Marga Noguera. Lo dicho, hablamos de negligencias médico-estéticas con el abogado Daniel Martínez Raso. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Daniel es, aparte de abogado, es defensor del paciente en Baleares y persona conocedora realmente de esta realidad de las negligencias médico-estéticas. Yo creo que lo más importante sería primero definir, o sea, empezar por lo más sencillo y obvio, explicar qué es una negligencia médica y luego explicar si son lo mismo o se tratan igualmente a nivel legal las negligencias médicas o las negligencias médico-estéticas. ¿Están en el mismo saco o son dos sacos distintos? Sí, lo que es una negligencia médica es como es una mala praxis de un médico. Los médicos tienen una serie de protocolos, según sus colegios profesionales, de cómo tienen que realizar las actuaciones. Una negligencia de un traumatólogo, pues cuando opera, pues tiene que entrar en una incisión, después tiene que seguir toda una serie de pautas que a lo largo de los años se han ido estableciendo según sus colegios. Cuando hay una vulneración de esas pautas, cuando no se sigue el protocolo, ahí aparece lo que es una negligencia médica. Y el subapartado de las negligencias médicas estéticas son aquellos tipos de negligencias que se corresponden cuando los pacientes van a hacerse un tipo de intervenciones o servicios a centros normalmente privados, que son estéticas. Tú solicitas que te hagan un servicio en función de unas características que pides. Cuando ese servicio o no es el que tú has pedido o en la intervención hay una serie de situaciones que ponen en riesgo y hay unas lesiones futuras, ahí hay una negligencia médica. ¿Cuáles son los tipos más comunes de negligencias en tratamientos estéticos, que será el tema que hoy vamos a abordar? Sí, los más comunes en estética son los asociados con los mamarios. Aumento de pechos, reducción de pechos, levantamiento de senos. También tenemos algo de quemaduras cuando también hay unas depilaciones láser, algo de blefaroplastia, pero en general por la gran cantidad de centros médicos estéticos que hay y la gran cantidad que se pide de aumento de senos, los de los senos son la mayoría de las negligencias médicas. Recuerdo hace ya años hubo, no eran negligencias en sí mismos, sino eran problemas en las prótesis que se habían implantado a millones de mujeres. Sí. Fue un caso que yo no sé si... Las PIP ya sí. Eso fue en su momento y se reclamó. Bastantes años. Se reclamó en laboratorio, se hacían como unos granulados. Exacto. Eso hace años ya. Hace bastantes años y recuerdo que fue realmente como un revulsivo. Yo creo que eso... claro, para las víctimas no, pero sí que a lo mejor sirvió para que se pusieran las pilas muchos, porque a lo mejor no se habían presentado tantos problemas en un caso... Claro, eso no fue una negligencia médico-estética. No, fue del producto común, en sí mismo. Sí, pero también sucede a veces en el seguimiento una negligencia de la empresa farmacológica que la desarrolla. Sería lo mismo, estaría No, allí tendríamos que reclamarles a la empresa, que además suelen ser americanas, ya es más complicado lejos, y no a la persona, el médico, que tampoco tiene la culpa de haber puesto una prótesis que no está en buen estado. Evidentemente, si no sabía que
que tenía esa tara, porque si lo sabía supongo que sí. Eso es otra cosa. Pero sí. bueno, vamos a hablar de los derechos. Fíjate tú, estamos empezando, yo ya estoy aquí en Boyanfil buscando ¿qué derechos tiene una persona si, bueno, sufre una negligencia médico-estética? Bueno, más derechos, lo que hay que ver un poco es la forma de reclamar, porque nos vamos a centrar en las estéticas, porque esto es tan amplio, porque hay centros privados, centros públicos, negligencias que vienen por urgencia. Ahora nos centramos solo en el tema de las estéticas. Las estéticas son una característica especial porque tú estás pagando por un resultado, es decir, vas y dices, mira, yo quiero una 90 de pecho, quiero que me levantes el pecho, quiero que los pezones me queden simétricos, quiero una cicatriz que corte por aquí, tal. Si no es lo que tú has pedido, ahí tú puedes reclamar, porque tú estás pagando por resultados. Es como un traje a medida. Un traje a medida, A ver, sí. perdón el símil, pero es verdad, tú vas a un sastre y entonces luego vas y el traje no te cabe o te viene muy grande, dices, no es lo que he pedido. El problema Perdón, pero es que yo soy muy de ejemplos. Sí, y el problema es el sastre, lo que dices, la concreción de tú como quieres. Tú cuando vas a hacer un sastre eliges el color, eliges la medida, tal. ¿Qué pasa en las negligencias médicas? Que no siempre el médico, porque es normal, no se quiere pillar los dedos. Dice, bueno, sí, yo te hago un aumento mamario, sí, bueno, pues puede ser. Entonces pasa algo. Hay un encapsulamiento, hay una cicatriz queloide que es más dura, que se queda, hay una infección que no estaba planeada, etcétera. Entonces, el médico se intenta cubrir todo lo que puede con el consentimiento informado. Pero, claro, no puedes poner tampoco cualquier cosa, porque si el médico pone todo lo que puede pasar, al final asustas al paciente de todo lo que puede suceder. Pero, entonces, tú sí en estas negligencias pagas por un resultado. Entonces, aquí sí que se exige más que cuando tú vas a urgencias porque te has partido el tobillo y hay una negligencia médica. Y aquí sí que es una negligencia de resultados, ¿vale? No de medios. Ya, sí, estaba pensando, sí, evidentemente, de todas maneras, no me voy a ir por los cerros de Úbeda, me voy a centrar en el tema. ¿Qué pasos debe seguir alguien que, bueno, pues piensa que ha sido víctima de una negligencia de este tipo? Pues lo primero, hay que hacer algo antes y después. Antes de operarse es pedir toda la información necesaria, que te explique el médico, preguntarle cómo va a quedar, los riesgos de la intervención, etcétera. Y a posteriori, si sucede algo, lo que tiene que hacer es pedir toda la historia clínica. Se va al centro médico, hace un escrito, que es un formulario de peticiones de historia clínica, y dice al centro, por favor, deme toda la historia clínica porque yo la quiero revisar. Con esa historia clínica lo que se hace es ir a un abogado, a un perito especialista, echa una revisión de toda la historia clínica y te hace un informe de viabilidad. Antes de meterse en negligencias, gastos, etcétera, lo que hacemos es decir, vamos a ver, ¿ha habido negligencia aquí? ¿Sí o no? ¿Se puede demostrar? ¿Sí o no? Y con eso se hace un informe de viabilidad. Si lo vemos viable, pues sí que hay capacidad de reclamar. Normalmente judicialmente, porque en escasas ocasiones la compañía aseguradora del centro médico estético va a querernos pagar de motu propio y de buena fe. Evidentemente necesitamos pruebas, documentación para iniciar toda esta reclamación. Eso significa que cuando vamos a hacernos algún tipo de tratamiento, pues hay que guardar todo por si acaso. Sí. O sea, hay que ir siempre un poquitín con previsión, evidentemente esperar que no ocurra nada. Claro, es que hay gente que dice, bueno, ¿por qué va a ocurrir? Entonces yo confío. Bueno, pero a veces puede ocurrir, es mejor curarse en salud y tener todas esas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tiene el médico que después da el último paso para la intervención. Guardarse, aparte de toda la historia clínica, las conversaciones, emails, presupuestos, todo, etcétera, todo lo que tengamos para poder demostrar lo que hemos pedido, porque, como te digo, muchas veces cuando tú pides algo te dan un presupuesto que pone 4 líneas, que pone aumento mamario, tal, pero después por detrás te dicen, sí, no te preocupes, esto va a salir bien, aquí no pasa nada, hemos hecho una prueba de anestesia, esto, y por detrás te dicen muchas cosas, pero después cuando te vas a poner demanda te encuentras, ostras, que aquí solo tenemos un presupuesto, poca cosa tenemos de prueba para poder probar todo lo que me han dicho después. Evidente. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para reclamar después de sufrir una negligencia? Porque imagino que hay un postoperatorio y a lo mejor pues la cosa no está tal como tú esperabas y piensas, bueno, pues voy a esperar unos meses y das tiempo y a lo mejor dejas pasar demasiados meses y luego ya no te cubre, digamos, la posibilidad de reclamar. ¿Cuánto tiempo de margen tenemos? Pues mira, lo bueno es que las negligencias médico-estéticas, como normalmente van por lo privado, tú vas a un
un centro médico, pides, pagas y tienes un contrato. Esos son 5 años. Sí que suele haber el error, que me suelen llamar, ostras, que ha pasado el año ya, no puedo reclamar. Eso del año para reclamar es a los hospitales públicos. Cuando tienes algo, si tú tienes un centro privado, son 5 años que tienes de plazo. Y después me preguntabas, ¿y cuándo? ¿Desde que me operan? ¿Desde que me estabilizo? ¿Desde que sé que está bien? Porque ¿qué pasa? Que el centro médico te suele dar larga, sí, tranquilo, no te preocupes, esto está bien, esta cicatriz te quedará bien, esto... Claro, y a veces, y pasa un año y medio, tal... es desde que te estabilizas. Si ellos te están dando largas, es que te están intentando curar. En el momento que ya no haya agotado las posibilidades de cura, a partir de ahí son 5 años. Aún así, es mejor siempre no apurar y desde que te han operado contar los 5 años, porque después cuando llegas al juzgado siempre hay pegas de todo tipo. Pero en principio son 5 años desde la estabilización de las lesiones y el agotamiento de las posibilidades de cura o mejora. ¿Y qué tipo de compensación es la que se puede obtener? Porque a lo mejor, no sé si alguien quiere que sea algo monetario o quiere quedarse como le habían prometido que se quedaría. Es decir, que aquí ¿cuál es lo que se pacta? Pues depende, ¿eh? Hay 2 o 3 formas de reclamar. Si te puedes operar, tú puedes elegir entre quererte operar o no. Entonces, si tú te quieres operar, lo que haces, te operas, enmendas lo que te ha hecho el anterior profesional y a él le reclamas el coste de la nueva operación. Sí, porque al mismo no iría. No, yo, evidentemente. No iría y es normal. Sí. El coste de la operación y cómo te hubiera quedado todo este tiempo de padecimiento que has tenido, y gracias a tu operación, normalmente si te has operado 2 veces siempre te queda peor que si te hubieras operado una, entonces la diferencia. Y si no te quieres operar y a ti te quedan lesiones y secuelas, tienes que cuantificar esas lesiones. En este caso solemos ir por el baremo. Es el baremo que se usa, debes conocer, por accidentes de tráfico, y para analogía es el mismo que se usa. Entonces, por ejemplo, una cicatriz depende, si la cicatriz es en la cara, que son de 8 centímetros, no es lo mismo que si es en la nalga, que son de 3, y arriba de la nalga que te cubre el pantalón. Y más en mujeres que en hombres, etcétera. Y entonces ahí se cuantifica dimensión, tamaño y grado de afección. Eso en relación con las estéticas. Y después, si por culpa de eso pues has tenido depresión, has tenido pérdida de ingresos, todos los gastos asociados. O sea, ahí se hace una cuantificación de todo y se le reclama a la compañía aseguradora o al propio centro médico. Yo veo necesario, yo así lo veo, pero bueno, contratar a un abogado especializado en derecho sanitario, porque yo creo que tenéis más conocimiento. Con eso no... digamos, el resto de abogados también, pero es como si tú tienes un tema civil y vas a uno de penal, o al revés, quiero decir que sí. O no, a ver, me estoy metiendo en un jardín claro, ahora. No, sí, hombre, a ver, como cada cosa, siempre la especialización. A ver, te puedes especializar, por ejemplo, en tráficos, pues quizás es más o menos sencillo llevar un tráfico. Las negligencias son complicadas, no porque digo, pues son complicadas porque quieres... No, son complicadas porque lo son, porque interviene temas médicos, tienes que enseñarle al juez por qué es un tema médico, tienes que revisar los peritajes, que no siempre están bien del perito que tú encargas un peritaje, tienes que luchar, hacerle interrogatorio al otro perito en juicio, tienes que conocerte perfectamente los temas médicos, no solo temas de fondo, sino temas procesales, pues la prescripción, las excepciones que se llaman jurídicas de que esto, si entra la doctrina del Tribunal Supremo, son bastante específicas. Sí, por eso se suele ir a abogados especializados, no como sería para darme un contrato de alquiler, que igual muchos abogados valen. Es que también hay un componente subjetivo muy grande, porque la persona puede entrar en una depresión porque se había creado unas expectativas. Sí. Y eso yo no sé cómo se puede cuantificar, valorar, no hay un medidor es decir, sí, que es muy complicado. En este caso, antes hemos hablado de peritajes. ¿Qué papel juegan los peritos médicos en estos Pues el peritaje casos? Es básico, porque es el medio que tenemos nosotros para poder demostrar que ha habido negligencia médica. Porque, aunque sea clara la negligencia, necesitamos un peritaje para acreditarlo. Porque si nosotros presentamos una demanda sin peritaje, la otra parte, que es la compañía aseguradora, te va a presentar un peritaje que va a decir que todo está perfecto, que esto podía haber pasado, que está en el consentimiento informado. Entonces, se hace muy necesario el peritaje. Y el peritaje tiene que ser bueno. No encuentras peritos en Mallorca, porque es normal. Eso iba a preguntar. ¿De dónde salen los peritos? Hay mucho corporativismo. Hay que cogerlos de fuera, claro. Y los peritos son mercenarios. Y los peritos,
Fíjate, es un compañero de profesión que está peritando en contra de otro compañero. Es verdad que no tendría que ser así, y piensas, ostras. Bueno, está no contra un compañero, contra una actuación. Contra la actuación de un compañero, pero no está bien visto dentro del colegio profesional. Entonces, los que son peritos, y a veces reciben presiones de su mismo colegio, presiones de compañeros, estás peritando. Entonces, sí que tenemos diferentes peritos alrededor de España en función de la especialidad, pues un trauma, un estético, un odontólogo, etcétera, etcétera. Y usamos peritos que sabemos que funcionan bien a nivel de peritaje, que funcionan bien en gratificación en sala, explicándole al juez lo que hay, y en función de eso, pues tenemos unos peritos u otros. Pero como dices, de Mallorca no es como... Claro, pero esto deberían hacerse intercambios de peritos entre comunidades, es decir, los de Galicia que vengan aquí y los de Baleares allí, que está lejos. Eso hacemos. Y es difícil, es como en la guerra. Somos de la asociación. Que los soldados los envían donde no tienen amigos, ni vecinos, ni familia. Pues eso justo así es. Claro, eso suele ocurrir. Eso ocurre ya en muchas profesiones. En los bancos también te cambian los directores para que no simpaticen con los clientes. Sí. Bueno, no es el tema. Hablemos de... Es que siempre que puedo meto la... ¿Qué diferencia hay entre una negligencia médica y una negligencia médico-estética? Pues básicamente es una especialidad de las negligencias médicas. Como te decía, negligencias médicas hay de todo tipo. Pues las más comunes son las de trauma, pues... Hay de ojos también, tal. Y las estéticas son exactamente las que tú vas a hacerte una mejora estética y te fastidian. ¿Vale? Claro, pero es que está la cirugía estética y la medicina estética, que son dos cosas diferentes. Sí. Es decir, uno que practica medicina estética no puede hacer cirugía estética. Lo que es la cirugía son intervenciones quirúrgicas. Y las otras pueden ser ambulatorias. Y como hablábamos aquí antes de grabar, claro, las que son las de medicina estética te la hacen un montón de chiringuitos que han salido como setas, pero esto que te lo hacen desde en peluquerías. Pero esto no tiene, porque para hacer en medicina estética tiene que ser un centro homologado. Claro, homologado, con certificados sanitarios, exacto. Y aquí todo el mundo, desde el centro más pequeñito, se ponen a hacer esto porque, claro, hay una demanda brutal, la gente va a apretar y aprieta por precio, entonces... Pero aquí se produce una injusticia, porque luego las inspecciones se hacen en los que sí están censados. En cambio, en estos que no se sabe que existen, exacto, no se hacen inspecciones. Exacto. Entonces, va en detrimento de los serios, que no quiero decir que a lo mejor uno serio también puede meter la pata, pero normalmente esos reciben los que han metido la pata de las peluquerías, que las peluquerías peinan el pelo fantástico, te hacen unos tintes maravillosos, te pueden hacer unos masajes buenísimos, pero no te pueden hacer infiltraciones de ácido hialurónicos, ni pinchartes, ni cosas de esas, y eso... Ya sé que tú eres el abogado del paciente en este caso, pero esto es muy difícil controlarlo, porque ¿cómo se inspecciona? Sí, es muy difícil porque, como tú dices, no figura en ningún lado. Y cuando te das cuenta es cuando hay una noticia en prensa que han demandado. Pero los inspectores deberían pasearse por las calles y leer los anuncios, porque yo estoy harta de caminar y ver cosas que dices, perdón, aquí, donde están poniendo el tinte a la señora al lado, me van a poner aquí un Botox, pinchazo de Botox. Por Dios, es que la gente, el consumidor, tenemos mucho poder, porque si no fuéramos a estos chiringuitos, dejarían de existir por falta de clientela. Sí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de dónde vamos. ¿Qué debe tener en cuenta una persona antes de someterse a un tratamiento estético? Lo estamos diciendo, pero para evitar negligencias, y yo creo que hay que saber dónde vas, que tenga los papeles y que sea un centro homologado. Y aparte del centro, también hay que ver un poco al profesional que hay, porque claro, han salido muchos centros, no digo nombres, pero grandes franquicias que todos conocemos, tal, y hay que pensar que son empresas mercantiles que van a por dinero, van a los beneficios, tienen una rotación tremenda de profesionales, vienen médicos de Sudamérica que son buenos, no digo que sean malos, lo que sí digo que ese médico va a estar aquí un mes y después se va a ir a otro sitio. No es lo mismo un médico que tiene un centro estético que lleva trabajando 10 años, que si pasa algo va a venir el cliente, se va a responsabilizar, tiene que dar la cara, como un médico que te hace una operación y al mes siguiente no está ahí, no llegas al mismo nivel de compromiso. Cuidado con las grandes franquicias, cuidado porque no tienen tanto compromiso como un centro médico. Lo que hay que mirar, pues que el médico sea un médico que tenga un buen historial, es verdad que un historial que dé credibilidad, intentar no ir a por precio. Porque al final, pues ya sabes el dicho y pasa, ¿eh? Efectivamente. De todas maneras, lo que decía lo de las franquicias, que te atienden comerciales. Yo, con todos mis respetos, un comercial puede vender muchas cosas, pero en temas de salud creo que deberían ser mucho más rigurosos y yo creo que desde el minuto cero debería
atenderte alguien que sea del mundo sanitario, porque es que me parece muy, o sea, que no sé cómo decirlo. A mí si no me atiende el médico de primera instancia, yo ya no me fío, porque me van a intentar colocar. Es que hay que pensar lo que tú dices, van a comisión, ¿eh? Van a comisión, claro. Yo entiendo que esa persona se está ganando la vida en el sitio que ha encontrado un trabajo. No me estoy metiendo con eso, pero no está preparado para eso. Entonces, en fin, yo creo que ha quedado claro ese tema. Hay muchos centros que llevan 20 años, 25 años, que está ese doctor o doctora que conocemos, que ya tiene un nombre, que hay cientos y miles de personas que han ido a esa clínica, que has visto resultados, que te pueden decir, mira, yo he ido y ha ido la mar de bien y si he tenido un problema, me han atendido. Porque esos sitios de profesionales que van a comisión, que hoy, que eso pasa con las compañías de energéticas, esas que te llaman y te llama hoy un Pepito y mañana está Juanito, porque si no venden, los sacan. O sea, en fin, que las clínicas de estética, ¿qué obligación especial tienen para evitar negligencias? Es decir, ellos necesitan algún tipo de documentación, un logo, un algo para que el cliente sepa que allí claro, hablas de medicina estética. Medicina estética. Claro, es que la medicina estética hay alguna situación de alegalidad, porque hay algunos tratamientos que sí, que no, pues se puede meter botox, no, hace falta que haya un médico titular que esté supervisando, puede haber enfermeras, pueden las enfermeras o las auxiliares ejercer esas prácticas. Está un poco complicado porque está un poco mezclado y se aprovechan todas estas clínicas, no solo lo que es una peluquería que desconoce un poco la legislación muchas veces, sino las que hay intermedias. El desconocimiento no te exime. No es exime, o sea, eso, vamos, sino las no sé hasta yo que no sé algo. Que se aprovechan, porque pues te digo, cogen un médico, viene de Sudamérica, no tiene homologado la titulación, tardas 2 años en homologar la titulación, no va esta persona a estar esperando, la coges, no tiene la titulación homologada, le puedes pagar menos. Le pagas menos, lo metes en un centro a hacer un tratamiento que no está claro si necesitas el título o no. Entonces se aprovechan de este sistema y esto provoca lo que provoca, que después haya una negligencia médica y aquí nadie asuma la culpa. Pero es que hay cosas que yo no acabo de entender. O sea, a mí si me tienen que operar del corazón, voy a un cirujano de cirugía, o sea, cardiovascular. No me iré a un otorrino, por ejemplo. Entonces, y eso que es médico también. Y en este caso es importantísimo saber, y además hoy en día que cualquiera entra en internet y encuentra información, claro, pero es que luego ¿de qué te fías? Porque luego están los típicos influencers que salen, te dicen, mira, he hecho esto aquí, y luego lo que se vende por online, quiero decir, no, que si te lo aplicas en casa dices, pero ¿qué te estás haciendo? Es que la gente a veces vamos por precio, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues queremos estar guapo a precio barato y claro, y a veces sale bien. No suele pasar muchas veces nada, pero cuando pasó, pues hay grandes desgracias. Hablemos del consentimiento informado, que creo que casi nadie se lo lee, lo firmas, porque te da como vergüenza leer delante de la gente. Pero ¿qué importancia tiene este consentimiento informado? Muchísima, ¿no? Y no solo vergüenza, sino es que te lo ponen el mismo día de la intervención, 10 minutos antes, tómate, oye, esto muy bien, léete 14 páginas, que estás nervioso para operarte, y ¿ahora qué vas a hacer? Empezar a leértelo y retrasar todo. Y encima se enfadan. Cuando pues, viene el cliente y me dice, oye, es que ya he firmado, me lo he ido a firmar, y dice, tranquilo, esto es muy protocolario, firma, que esto no te preocupes, te irá bien. Pasa algo y después, ¿qué pones en la demanda? Me dijo que lo firmara, no... Claro, aquí no tenemos, el papel. La culpa es nuestra por no haberlo leído, es así de claro. Sí, hay que pedirlo, tienes derecho a pedirlo tranquilamente, tienes derecho a revisarlo tranquilamente con días de antelación, pero... Al final no se hace, sí que se aprovechan las clínicas por eso, ni, como te digo, ni ponen muchas páginas porque no quieren asustar al cliente y encima te lo dan con poco tiempo para que no estés tampoco perdiendo tiempo leyéndolo y no te asustes de todo lo que pone. Vamos a imaginar el caso de, que un tratamiento no es el esperado, pero no hay daños graves, pero no te acaba de... Bueno, no es lo que tú tenías, lo que esperabas. ¿También se puede reclamar o no se considera? Sí, a ver, sí, hay que ver el grado de la diferenciación que hay, porque claro, hay que pensar que reclamar una licencia cuesta dinero. Entonces, si no es conforme a lo que has pedido, se puede reclamar. Lo que pasa es que siempre hay que cuantificar. No es lo mismo que te queden, que suele pasar lo de los pezones, que quedan muy desviados, uno mirando por un lado y otro para otro, una cicatriz, como que pues quieras una 95 y te hayan puesto una 93 o una 90, o lo que sea. Sí que si hay una diferencia notable entre lo que has pedido y lo que te han dado, sí puedes reclamar si la cuantificación compensa
para pagar los profesionales de abogado, procurador, perito y que sea viable, el porcentaje de viabilidad sea alto para poder ganar. ¿La mayoría de pacientes que reclaman son mujeres? En las estéticas sí, pero porque sí más... que es más dado que las mujeres hacen más tratamientos estéticos, sí que hay más mujeres en general, básicamente porque los de pecho son los que más se reclaman, pero sí. A mí me gustaría, bueno, nos quedan un par de minutos, pero me gustaría tener claro, si nos vamos a hacer un tratamiento estético, pues hacer ese resumen de saber dónde vamos, que sea un sitio, pues de fiar. Pues como que leerse bien lo que nos van a hacer, hablar con el médico o doctora o doctor y ir guardando toda esa documentación por si pasa algo. Sí, y tratar de intentar darse cuenta si la persona que tenemos delante es una persona honesta, si es una persona que es un vendehumo, que es una comercial, que quiere ir a comisión. Es a veces que nos dejamos un poco guiar por el precio. Dices, ostras, es que me están haciendo unos pechos a 3.000 euros y me cobran aquí en el otro centro 6.000, joder, y 3.000 y tengo una amiga que le ha quedado bien, ostras, sí, pero y después a una de cada 10 le queda mal. Y si te queda a ti, que después enmendar ese tipo de negligencias, que te queda encapsulamientos, que te quedan cicatrices, que me viene gente con unas desgracias brutales que le han arruinado la vida, porque es una persona, que es una chica que se veía perfectamente en bikini y tal, y de repente complejos, no sale de casa, crisis con su pareja, o sea... bueno, ya para el caso extremo hacen el amor con la luz apagada, o sea, cosas que te cuentan y dices, joder, es que me ha cambiado la vida de la noche a la mañana por 3.000 euros. Es que me estaba fijando un poco, es como en el mundo de los seguros, que hay gente que dice, uy, yo pago muy poco en mi seguro, y tú dices, bueno, sí, vale, pero que te cubre. Claro. Es decir, que se pague muy poco no significa nada, a lo mejor no te cubre casi nada y estás tan contento, mira qué listo soy, pago poco, pero léete realmente que te cubre ese seguro. Me gustaría aprovechar los últimos minutos para hablar un poquitín de el trabajo que realiza, en este caso, nuestro invitado, Daniel Martínez Raso, como defensor del paciente, porque es una buena oportunidad saber que tenemos pues esa figura que, bueno, si alguna persona, pues en general, ahora olvidamos un poco, ya pues ha tenido, pues siente que se le ha aplicado una mala praxis, pues tenemos esa figura que nos puede orientar. Pues pueden hacer consultas todo lo relacionado un poco con el mundo sanitario, desde personas que van encuentran una lista de espera, que van a un centro ambulatorio, que van a una intervención quirúrgica, que se superan los tiempos de espera, desde operaciones en centros hospitales o han quedado mal, o operaciones estéticas, todo lo relacionado a una reclamación, que estés descontento con el ámbito sanitario, sí pueden preguntar. Nos consultan un poco y les orientamos. Sí que rechazamos, no rechazamos, sí que le damos poca viabilidad a algunas, porque algunas, pues, o no se pueden reclamar, o es complicado, o hacemos a lo mejor escritos a gerencia del hospital, en modo queja, pueden ayudar para acelerar el proceso, el tema de listas de espera, pero en general, bueno, todo el tipo de reclamaciones o negligencias o peticiones relacionadas con el ámbito sanitario. Y ahora que está la sanidad privada, bueno, ahora no, hace mucho que está bastante saturada, desvía mucho a la privada, con lo que están saturando también la privada. También, sí. Entonces nos encontramos que los que pagamos seguro privado y sanidad pública está saturado por todos los lados. Por todo, sí. Intentas ir al privado y tampoco encuentras la cita. Es que es eso, que dices, bueno, es que me han dado hora antes en la pública que en la privada. Y entonces es que es surrealista completamente la situación que estamos viviendo. Sí, en este caso, en el tema de las listas de espera y por la saturación, en caso de Mallorca también es especial porque también tenemos, pues en verano, pues mucho turismo también que usa el Servicio Sanitario de Salud, y nos vemos colapsados no solo por eso, sino por el tema del turismo aquí también. El otro día contaba un compañero que había tenido una lesión en un tobillo, estaba pendiente de que le llamaran para hacer rehabilitación, pasó el tiempo, al cabo de un año y pico le llamaron, y él ya no se acordaba para qué era, y era para que fuera a hacer la rehabilitación. O sea, no es de aquí, era de Ibiza, es de Ibiza. Quiero decir que me parece, aquí todavía tenemos más suerte, pero en las islas, otras islas... Y sobre eso hemos tenido hasta personas fallecidas que han llamado y han dicho, oye, que empieza la rehabilitación. Y dicen, bueno, esta persona falleció ya. Madre mía, qué forma de acabar el programa. Pero bueno, es la realidad, y la realidad hay que contarla para que se sepa. Daniel Martínez Raso, abogado especializado en este tema sanitario y defensor del paciente, muchísimas gracias por este rato que hemos estado aquí. Una pausa y continuamos en Hora Segura.